4, 3, 2, 1, 0. Antes de que existieran las palabras, existieron las imágenes, marcas, símbolos, trazos, formas de entender el mundo y de dejar huella. Esto es Artefacto, el espacio donde el arte se diseña y el diseño se siente. Ideas que se miran, se piensan y permanecen. Todo esto en la voz de Alex. Imagina que entras a un museo y reconoces al artista antes de leer su nombre. No viste la firma, no leíste la ficha técnica, no necesitas ninguna pista. Basta una mirada para saber quién creó esa obra. Pocas personas consiguen algo así. Pocas personas logran desarrollar una voz visual tan poderosa que termina convirtiéndose en un lenguaje propio. Fernando Botero fue una de ellas. Bienvenidas y bienvenidos a Artefacto, el espacio donde el arte se diseña, el diseño se siente y las imágenes nos ayudan a entender mejor el mundo que habitamos. Yo soy Alex con K y con Z y hoy vamos a viajar a Colombia para conocer la historia de un artista que convirtió el volumen en una forma de expresión, que desafió las reglas de la proporción tradicional y que logró algo con lo que sueña cualquier creativo: desarrollar un estilo tan personal que terminó llevando su propio nombre. Porque cuando escuchamos Fernando Botero, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en figuras enormes, personajes redondeados y esculturas monumentales. Pero aquí hay algo importante que aclarar desde el principio. Botero nunca dijo que pintaba personas gordas. De hecho, corregía constantemente esa interpretación. Lo que le interesaba no era la gordura, lo que le interesaba era el volumen. Y aunque puede parecer una diferencia menor, en realidad cambia por completo la forma de entender su trabajo. Porque el volumen no es una característica física, es una herramienta visual. Es una manera de amplificar la presencia de algo, de hacerlo más contundente, más expresivo, más memorable. Y si lo pensamos bien, eso es algo que también ocurre en el diseño gráfico. Cuando aumentamos el tamaño de un titular, cuando usamos un color dominante, cuando simplificamos una forma para volverla más reconocible, cuando exageramos un elemento para dirigir la atención, estamos utilizando exactamente el mismo principio. Estamos dando volumen visual a una idea. La historia de Botero comienza en Medellín, Colombia, donde nació en 1932. Su infancia estuvo lejos de los grandes museos europeos que más tarde influirían en su obra. Su padre era arriero y falleció cuando Fernando apenas tenía 4 años. Su madre trabajaba como costurera y fue quien sostuvo la familia durante años. No parecía el contexto más probable para formar a uno de los artistas más reconocidos del siglo XX. Y sin embargo, la creatividad suele encontrar caminos inesperados. Durante su adolescencia fue inscrito en una escuela de tauromaquia. La idea era que aprendiera el oficio de torero, pero Fernando descubrió rápidamente que le interesaban mucho más los dibujos de los toros que los toros mismos. Mientras otros soñaban con entrar al ruedo, él soñaba con dibujarlo. Y ahí encontramos una lección interesante. A veces la vocación no aparece como una revelación espectacular. A veces aparece como una pequeña inclinación, como una curiosidad persistente, como una actividad que seguimos realizando incluso cuando nadie nos obliga. Botero comenzó publicando ilustraciones taurinas en periódicos locales cuando apenas era un adolescente. Con esos ingresos ayudaba a financiar su formación artística. Ya desde entonces mostraba 2 características que lo acompañarían toda la vida: disciplina y determinación. Y ambas son mucho más glamorosas que el talento, pero suelen ser mucho más importantes. Hay un episodio particularmente revelador de esos años. Cuando tenía apenas 16 años, escribió un ensayo defendiendo el arte moderno.
En la Medellín de aquella época, profundamente conservadora, aquello no cayó nada bien. Terminó siendo expulsado de la escuela. Hoy la anécdota puede parecer casi cósmica, pero imaginemos por un momento lo que significa para un adolescente ser castigado por defender nuevas ideas. Muchos habrían retrocedido, Botero no. Siguió adelante, y esa actitud terminaría definiendo toda su carrera. Porque si algo caracteriza a los grandes creadores, es precisamente esa capacidad de sostener una visión incluso cuando todavía nadie más la entiende. Con el tiempo llegó a Bogotá y posteriormente dio un salto que cambiaría su vida para siempre. Viajó a España para estudiar en la Academia de San Fernando y ahí ocurrió algo fundamental. Comenzó a convivir directamente con los grandes maestros de la historia del arte: Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano, Rafael, Miguel Ángel. Pasaba horas observando sus obras en el Museo del Prado. Pero aquí hay algo importante. No iba a copiar, iba a aprender. Porque existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Copiar consiste en reproducir y aprender consiste en comprender. Botero estudiaba composición, color, equilibrio, proporción y construcción espacial. Estudiaba cómo los grandes maestros resolvían problemas visuales. Y mientras más aprendía, más entendía que su objetivo no era parecerse a ellos. Su objetivo era encontrar su propia voz. Más tarde viajó a Italia y quedó profundamente impactado por el Renacimiento. Artistas como Giotto y Masaccio le mostraron otra forma de entender la monumentalidad. Descubrió figuras sólidas, construcciones espaciales robustas y una sensación de presencia física que terminaría marcando toda su obra. Y aquí aparece una idea fascinante. Muchas personas creen que encontrar un estilo propio significa ignorar las influencias. Botero demuestra exactamente lo contrario. Encontró su estilo porque estudió profundamente a quienes lo precedieron. La originalidad rara vez surge de la nada. Suele surgir de una conversación con la historia. Pero todavía faltaba algo. Todavía no había encontrado aquello que lo volvería inconfundible. Y entonces llegó una mandolina. Sí, una mandolina. Ese instrumento musical de cuerda pulsada. Uno de los momentos más importantes de la historia del arte latinoamericano ocurrió mientras Botero pintaba dicho instrumento. En 1956 decidió reducir considerablemente el tamaño del agujero central de una mandolina. Fue un cambio aparentemente insignificante, pero al hacerlo ocurrió algo inesperado. Todo el instrumento pareció expandirse. De pronto la forma adquirió una presencia completamente distinta. Más fuerza, más volumen, más personalidad. Aquella pequeña decisión abrió una puerta enorme. Botero descubrió que podía alterar las proporciones sin perder la esencia de los objetos. Y a partir de ahí comenzó a desarrollar el lenguaje visual que terminaría convirtiéndose en su sello. Lo fascinante es que muchas veces imaginamos los grandes descubrimientos creativos como momentos épicos, pero la realidad suele ser diferente. A veces una carrera completa cambia gracias a una pequeña decisión, un detalle, una prueba, un experimento, un accidente feliz. Y aquí hay una lección extraordinaria para cualquier diseñador, ilustrador o artista. Nunca subestimes el poder de la exploración, porque no siempre sabemos cuál de nuestros experimentos terminará definiendo nuestro futuro. Con el paso de los años, ese lenguaje evolucionó hasta convertirse en algo completamente reconocible. Nació el boterismo. Pero cuidado, no estamos hablando de una fórmula. No estamos hablando de repetir una misma imagen una y otra vez. Estamos hablando de una manera particular de observar el mundo. Botero aplicó su lenguaje visual a retratos, naturalezas muertas, músicos, políticos, bailarines, animales, escenas familiares, personajes históricos y referencias religiosas. Y en todos los casos funcionaba. ¿Por qué, te has de preguntar? Porque había encontrado algo mucho más profundo que una estética. Había encontrado una visión. Y cuando un creador encuentra una visión, puede aplicarla a cualquier tema. Eso es exactamente lo que ocurre con las grandes identidades visuales.
Piensa en los mejores ilustradores, los mejores fotógrafos, los mejores diseñadores. Muchas veces reconocemos su trabajo antes de ver su firma, porque existe coherencia, existe una voz, existe una personalidad visual. Y eso es precisamente lo que convierte a Botero en un caso de estudio fascinante para quienes trabajamos en disciplinas creativas. Sin embargo, sería un error pensar que su obra se limitó a personajes amables y escenas humorísticas. Hay una faceta de Botero que muchas personas desconocen, la más dura, la más dolorosa, la más humana. Durante décadas abordó temas relacionados con la violencia en Colombia. Secuestros, atentados, conflictos armados y tragedias sociales aparecieron representados mediante el mismo lenguaje visual que utilizaba para otros temas. Y el resultado es impactante, porque cuando vemos una figura boteriana solemos esperar ternura o ironía. Pero en estas obras encontramos sufrimiento, ausencia, dolor, y de pronto entendemos algo importante. El estilo no determina el mensaje. El estilo es solamente el vehículo. Un mismo lenguaje visual puede transmitir alegría, nostalgia, crítica o tragedia. Todo depende de cómo se utilice. Y eso también es una gran lección para el diseño, porque una identidad visual sólida no limita lo que podemos comunicar. Al contrario, nos da herramientas para comunicar más cosas. Otro capítulo extraordinario de su carrera llegó con la escultura. Si sus pinturas tenían volumen, sus esculturas parecían desafiar la gravedad. Gigantescos gatos, caballos monumentales, pájaros enormes, mujeres reclinadas, manos colosales, figuras que aparecieron en plazas y avenidas de todo el mundo. Lo maravilloso es que estas esculturas no se sienten distantes. No intimidan, invitan. Los niños las abrazan. Los turistas se fotografían junto a ellas. Los habitantes de las ciudades terminan adoptándolas como parte de su vida cotidiana. Y ahí encontramos algo que me parece profundamente hermoso. Botero logró que el arte dejara de ser un objeto para observar y se convirtiera en una experiencia para compartir. Sus esculturas viven entre la gente, respiran junto a las ciudades, forman parte de la memoria colectiva. Y nuevamente aparece una conexión directa con el diseño, porque nuestro trabajo también vive en espacios públicos, en empaques, en pantallas, en anuncios, en identidades visuales, en productos. Diseñamos para formar parte de la vida cotidiana de las personas, no para existir aislados dentro de una vitrina. Quizá por eso Botero sigue siendo tan relevante, porque entendió algo fundamental sobre la comunicación visual. Las personas recuerdan aquello que tiene personalidad, aquello que se atreve a ser diferente, aquello que posee una voz propia. Y llegamos entonces a la gran pregunta de este episodio: ¿cómo se encuentra una voz propia? La respuesta probablemente no sea la que esperamos. No aparece de un día para otro. No surge por inspiración divina. No se compra, no se descarga, no se copia. La voz propia se construye. Se construye observando, estudiando, probando, fallando, corrigiendo, persistiendo. Botero pasó años aprendiendo de otros artistas antes de convertirse en Fernando Botero. Y quizá esa sea la parte de la historia que más necesitamos recordar, porque vivimos en una época obsesionada con los resultados inmediatos. Queremos encontrar nuestro estilo en 6 meses, nuestra identidad en 1 año, nuestro éxito antes del próximo algoritmo. Pero las voces verdaderamente memorables suelen necesitar tiempo, mucho tiempo. Y eso está bien. Antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión. Piensa en las personas cuyo trabajo admiras. Tal vez sea un diseñador, tal vez un fotógrafo, un ilustrador, un músico o quizá un escritor. Ahora pregúntate, ¿admiro únicamente lo que hacen o admiro la claridad con la que saben quiénes son? Porque al final, eso fue lo que hizo extraordinario a Fernando Botero. No que pintara figuras voluminosas, sino que encontró una manera única de mirar el mundo y tuvo el valor de permanecer fiel a ella durante toda su vida. Yo soy Alex con K y con Z y esto fue Artefacto. Y recuerda,
El objetivo no es parecerte a los artistas que admiras. El objetivo es aprender lo suficiente de ellos para descubrir aquello que solamente tú puedes aportar. Porque las tendencias van y vienen, pero una voz auténtica puede trascender generaciones. Te espero en el siguiente episodio. Mientras tanto, sigue imaginando, sigue creando, sigue diseñando tu destino. Adiós. Esto fue Arte Facto, el espacio donde el arte se diseña y el diseño se siente. Gracias por escuchar, por observar y por crear con nosotros. Hasta entonces, que tu trazo sea libre y tu diseño tenga alma.